Continuamos con nuestra programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, también en el farodeceuta.es, en nuestra página web y asimismo en nuestra cuenta en redes sociales, en Facebook, donde van a poder seguir en directo este espacio, esta entrevista, para la que hoy tenemos como invitados a Juan Martín, que es gerente de ACEMSA. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan, el motivo de que le hayamos invitado aquí a la radio, a COPE, y como le hemos explicado también a los oyentes y a los espectadores, al farodeceuta.es, es bueno, pues conocer ese proyecto que tiene la ciudad autónoma, en concreto a través de ACEMSA, para que en los próximos 5 años pues se sustituya el 90% de la red de abastecimiento de agua. A su antigüedad pues sufre bastante pérdidas de agua. Bueno, efectivamente, el tema de la renovación tanto de la red de abastecimiento como de saneamiento se viene acometiendo desde hace unos años, en función también de la capacidad financiera que tenga ACEMSA y la ciudad. Efectivamente, es un objetivo de la ciudad que sobre todo en el tema de suministro, porque implica una reducción en la pérdida, se haga una inversión importante en los próximos 5 años, tanto en todas las zonas de la ciudad, incidiendo sobre todo en las zonas más externas, principalmente en la zona del Príncipe, pero sin olvidar sobre todo digamos, las zonas con unas instalaciones más antiguas. Día a día se va notando que esas actuaciones repercuten en un consumo, en una introducción de menos volumen de agua a la red, con lo que implica menos pérdidas. Comparado con años anteriores, el año 2017 se ha reducido más de un 7% esas pérdidas. Y bueno, queremos en ese plazo o incluso en menos tiempo, pues que estar en la media nacional, atacando no solamente las pérdidas, sino también el fraude, que tenemos un problema bastante importante en nuestra ciudad, y centrarnos en este problema que es muy importante dentro de ACEMSA. Ha hablado del tema presupuestario y de zonas que serían objetivo de este plan de ACEMSA. ¿Tiene ya cifras en cuanto a lo mejor en este año? Vamos a ver, nosotros en la zona del Príncipe hay un proyecto ya redactado, está pendiente un segundo proyecto. La primera actuación se centrará, digamos, en una actuación general, en redes generales, no individuales, y en una segunda actuación en la que el proyecto en la actualidad se está redactando. Pues se acometerá en una segunda fase todo lo que es la red, digamos, más individualizada. Eso como digamos, actuación principal, estamos hablando de una cantidad importante de millones de euros, estamos hablando. Luego otras actuaciones importantes intervienen también, como ya digo, aunque hablamos casi siempre de suministro, pero cuando ACEMSA actúa, normalmente también actualiza la red de saneamiento, porque bueno, tenemos ahí, queremos establecer una red separativa, tanto de aguas negras como de aguas pluviales. No tenemos en la actualidad el 100% de la ciudad cubierta, entonces pues actuamos para hacer esa red separativa. Como actuaciones principales de este año, pues tenemos una actuación en la calle Daoiz, aquí en calle Pedro Meneses. Luego tenemos la actuación digamos, general de todos los años, que es un contrato que tenemos de mantenimiento tanto de la red de suministro como de saneamiento. Y bueno, pequeñas obras que nos permiten, pues eso, el poner las instalaciones de la mejor manera posible y reducir las pérdidas que tenemos actualmente. Y hablando de la red, también no sé si fue hace un par de meses, conocimos que ACEMSA está trabajando también en desarrollar una nueva red para darle un nuevo uso a esos aproximadamente 18.000 metros cúbicos que bueno, se redireccionarían, si se puede decir de esa manera, se conducirían a labores de baldeo, riego de jardines o toma de agua para incendios. Efectivamente, hay una serie de proyectos, no es ACEMSA directamente, sino dentro del plan de inversiones de barriadas se contempla toda la renovación y la prolongación de la red de riego,
que utilizaría ese agua que sale ya tratada de la depuradora. Efectivamente, está contemplado dentro de esa inversión. También, por continuar un poco con la actualidad, aunque no es estrictamente reciente, pero sí que, no sé si salió publicado en el boletín oficial de la ciudad de Ceuta en noviembre, creo que fue, esos 700 abonados, que yo les voy a poner calificativo de morosos, que bueno, pues debían recibos a CEMSA, y en el boletín oficial de la ciudad de Ceuta apareció publicado ese listado con los nombres para que acudiesen a las dependencias, a la oficina de CEMSA, pues para satisfacer pues esa deuda que tenían con la empresa de aguas. Y en el caso contrario, en el caso de que bueno, que no pagasen ese dinero, esos recibos que debían, se les cortaba el suministro de agua. ¿En qué punto se encuentran? Bueno, Acensa desde final del año 2016 se propuso digamos, hacer una revisión de la deuda que tenían sus abonados, y desde primero de año, pues prácticamente mensualmente, se hace una relación de abonados que tengan algún tipo de deuda con Acensa, y la última, pues efectivamente, del mes de noviembre, con su proceso, su notificación a través de un correo certificado, después del correo certificado una publicación, se da un plazo, y aquella persona, aquel abonado que tenga realmente un interés por resolver, Acensa está siempre dispuesta a buscar la mejor solución, a aplazar el pago, buscar la mejor fórmula para que se pueda producir. Puede ser también que haya alguien que se haya despistado y que se actualice. Y bueno, realmente a lo largo de este año, pues podemos decir que el abonado digamos, ha entendido ese trabajo, y cada vez la deuda es menor. Y bueno, pues desgraciadamente el tema del corte es la última posibilidad, vamos, la última solución que se da. Desde luego Acensa, insisto, pone todos los medios para que eso no se produzca. Y Juan, en concreto, de estos 700 abonados que se exponían a que se les cortase el suministro, ¿a cuánto se le ha cortado finalmente? Bueno, en la actualidad, fecha de ayer, el número de abonados de 29.000, que es lo que aproximadamente 29.300 abonados, que son los que tiene Acensa en la actualidad, cortado el suministro, estamos hablando de alrededor de unos 500. De acuerdo. Eso significa que de estos 700, 500... Bueno, puede ser de esos 700, pero vamos, la mayoría sí serán de esos 700. De acuerdo. Otro asunto que precisamente ha aludido anteriormente y que no quiero dejar escapar para que no se me olvide, ha comentado, le ha dicho yo entiendo que es ese eufemismo también que se utiliza por parte de la Administración, que yo entiendo que es correcto y es pertinente, ese fraude que hay en cuanto al agua. Yo le voy a llamar enganche. Si me lo permite, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo la ciudad? ¿Existen muchos...? Vamos, nosotros hemos hecho un estudio, hablo de estadístico, no un estudio científico, sino un estudio estadístico, porque nos hemos basado en los datos, en los diferentes datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística, la gente empadronada, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que, pues en la actualidad, según eso estadísticamente, no quiero hacer hincapié en ese dato, nosotros consideramos que en Ceuta aproximadamente hay 3.500 viviendas sin contrato de agua. Entonces, pues simplemente haciendo una pequeña regla de 3, pues si vemos los números de domicilios que hay en Ceuta y hacemos una media de consumo, pues estamos hablando de que si a fecha final de noviembre de lo producido, pues estamos hablando que el fraude aproximadamente supone un 15% del volumen de agua producido en nuestra ciudad. Eso, vamos, dispara cualquier media nacional que pueda haber en cuanto a enganche, ¿o estamos...? Efectivamente, la media nacional, bueno, hay de todo, pero vamos, la media nacional está en torno a fraude y pérdida, está en torno al 20%, nosotros estamos ahora 38%, pues si quitamos el 15%, pues estamos
18 puntos, bien, es verdad que hace unos años estábamos en el 70% de pérdidas, ¿no? Se está trabajando y se va reduciendo. Ha habido un pequeño bache ahí que ha vuelto a pegar una subida pequeña, pero este año 2017 ha vuelto a bajar y creo que estamos en el camino correcto para llegar a ese 20% que dentro de esos 5 años y esas inversiones que la ciudad tiene previstas, pues seamos capaces de alcanzar. Otro asunto que preocupa a la población, preocupa sobre todo en cuanto al aspecto del decirlo así, del bolsillo, es que, bueno, el recibo único de ACEMSA, esos tres conceptos, que es el suministro de agua, el de alcantarillado y la recogida de residuos sólidos urbanos, pues se ha encarecido a partir del día 1 de enero. Yo sé que es más bien competencia de servicios tributarios, que es quien recauda, pero bueno, también por parte de ACEMSA, bueno, ¿qué tiene que decirle a los usuarios de ACEMSA? Bueno, yo quiero dejar claro una cosa, yo también lo soy, yo también soy usuario. Sí, eso no hace que no vaya a pagar la subida. Exactamente, ¿no? O sea, pero vamos, luego encantado lo explico. Efectivamente, en el recibo del agua no solamente se contempla el consumo de agua. La ciudad en su día decidió que los impuestos que se derivan del agua y de la basura se repercutieran directamente en ese recibo. Bueno, se puede entender que es una forma de dividir un pago único, dividirlo en 12. Efectivamente, a partir del 1 de enero de este año, del 2018, ha habido una subida del 1,6%, que es lo que dice el reglamento que se aplica, que es el IPC del mes de agosto del año anterior. Efectivamente, este año ha subido el 1,6%, pero el año pasado también una bajada, bajó el 0,4%, creo recordar. Y los 3 años anteriores, pues no se ha subido nada. Aun a pesar de que en esa fecha, pues ha sido a lo mejor 0,1. Son pequeñas cantidades, cuando estamos hablando de pequeñas cantidades, tanto hacia arriba y hacia abajo, pues no se ha considerado. Entonces, prácticamente, a fecha de hoy, el metro cúbico de agua vale lo mismo que hace 5 años. Prácticamente. Entonces, creo que se obtiene ese precio pues porque creo que se está haciendo una buena política con el agua, se está haciendo una buena gestión por parte de la parte técnica de ACEMSA a la hora de la utilización del agua que tenemos embalsada, del agua de la desaladora. En el año 2017 se ha conseguido, por esa buena gestión de los servicios técnicos, que se reduzca el agua desalada consumida, que se consuma más agua embalsada. Y bueno, creo que se está actuando correctamente y ahí están los resultados. Como gerente de ACEMSA, hace poco también salió publicado un estudio, un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros, que sitúan, o sea, las viviendas ceutíes son las cuartas que más pagan por agua de toda España. ¿Eso a qué se debe? Porque el agua aquí en Ceuta es tan cara, que más o menos yo puedo hacer una idea de cuáles son los motivos, pero teniendo la oportunidad de preguntárselo directamente al gerente de ACEMSA, pues... Pagamos un agua desalada. No tenemos, o sea, la capacidad que tenemos en el embalse, estamos hablando que si solamente tuviéramos el embalse al 100%, tendríamos una autonomía de 40 días. Yo me acuerdo todavía también, cuando no existía la desaladora, venía un barco diario a traer agua. Eso ha desaparecido. Efectivamente, el coste del agua en Ceuta es más alto que cualquier otro en otra zona, ¿no? Aún así, digamos, por parte del Ministerio, digamos, su intención es que el agua se cobre en función de lo que cueste producirla. Y hoy en día en Ceuta no se paga lo que cuesta producir el agua. El abonado no paga la totalidad de lo que cuesta producir el agua, que es el objetivo de cualquier empresa, sea municipal o sea privada, que gestione el agua. Entonces, entiendo que esto va a seguir siendo así, claro. El hecho de que seamos los que vayamos a pagar más por el agua de toda España, esto, vamos, es inherente a la situación que tenemos aquí en la ciudad. Efectivamente, es un déficit que tenemos por la situación y no creo que haya posibilidad de hacer más pantanos, no creo, ¿no? Entonces vamos a tenemos agua 24 horas, cosa que tampoco teníamos hace unos años.
se ha ido mejorando en todos los aspectos y, bueno, pues efectivamente repercute en el precio del agua. Aún así, considero que lo que tenemos que hacer entre todos es tener un consumo más racionalizado, más responsable cada uno individualmente empezando por su casa, ¿no? Preocuparse de reparar cualquier avería que tenga, porque el agua es un bien muy importante y hay que cuidarlo. La semana pasada tuvimos aquí una tertulia y fue con la Oficina de Consumo y la Asociación de Consumidores y bueno, cada uno fue exponiendo sus argumentos y tal, y en esa conversación surgió el tema, bueno, pues esa queja que hay en cuanto a que hay veces que de una factura de la luz a la siguiente, pues se dispara lo que tienes que pagar. Entonces ellos hablaban de que posiblemente eso fuese, porque bueno, todo en base a las quejas en consumo y tal, fuese porque bueno, la lectura del contador pues se hace en base a estimaciones en vez de hacerse la lectura real. ¿Qué le podríamos decir a los consumidores que piensan eso? Hoy en día prácticamente más del 90% de la lectura que se hace son reales. Las lecturas estimadas son las que el lector no puede acceder al contador, pero son reales. Con lo cual, problemas de contadores no existen porque para eso Acensa tiene un equipo de inspectores que están inspeccionando. Tenemos un sistema cada día, digamos, más informatizado que nos permite detectar más pronto que tarde cualquier avería. Tenemos los sistemas adecuados para detectar consumo excesivo. Hacemos una lectura de un contador cada 2 meses. En cuanto detectamos que hay un consumo excesivo, se le notifica si es de la comunidad de propietarios o al abonado, se le notifica se levanta un acta, se le notifica. Entonces, lo primero que se hace es se puede averiar un contador, pero no es lo habitual. Entonces, puede ser que haya una avería, que haya un consumo excesivo por la razón que sea, pero consumos estimados cada vez son menos, porque, bueno, gracias a que Acensa dentro de su presupuesto anualmente destina una cantidad a la renovación, porque además la industria también los contadores tienen su fecha de caducidad, hay que renovarlos, y Acensa tiene una cantidad importante para modernizar, cambiar, y tiene digamos, una plantilla de contadores que podemos presumir que somos uno de los, digamos, más modernos de España, como así las diferentes empresas que suministran contadores lo pueden certificar. Tenemos una plantilla de contadores que digamos que otras zonas de España le gustaría seguro tener. Y entonces no se debe al hecho de que falten personal, ¿no? Suficiente para llevar a cabo esta labor. Lo digo por el contrato de externalización que estaba previsto que se hiciese de ese servicio, de ese trabajo más bien. Sí, vamos a ver. Acensa lleva una serie de años que amortiza su empleo. Sí, como todas las administraciones no está creando ningún tipo digamos, por tema de baja, por tema de jubilaciones, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí a lo largo del año hay una serie de meses pues que efectivamente estamos falta de personal, porque no ha habido una renovación. Estamos hablando que ahora Acensa tiene aproximadamente, tiene 55 empleados, y desde hace unos años hasta, bueno, pues a lo mejor el año pasado tenía 58 y hace 2 años tenía 60. Entonces cada vez tiene menos, entonces tenemos que repartir. Entonces, igual que se ha externalizado el servicio de mantenimiento de la red de suministro, se ha externalizado el servicio de mantenimiento de saneamiento, se ha externalizado una serie de servicios que antes los llevaba directamente a Acensa, pues ahora, digamos, en determinados momentos puede ser una baja, unas vacaciones, o sea, en determinados momentos recurrir a una empresa externa a la que se le va a abonar la cantidad de contadores que lea, no una cantidad fija, sino si lee 1000, pues se le pagarán 1000, no una cantidad ni mensual, ni en función del trabajo que haga. Bien, es verdad que vuelvo otra vez a esa inversión que se va haciendo anualmente,
pues espero que en 5, 6, 7 años tengamos una cantidad de contadores inteligentes que, digamos, no hagan falta el que el lector vaya a la vivienda del abonado a leer o al centralizado de contadores. Pero nos tenemos que adaptar a la situación, tanto de personal disponible como lo que ahora mismo tenemos. ¿Y eso que me comenta del contador inteligente, eso es algo que ya existe algún proyecto? O No, si... no, eso lo tenemos en marcha. Tenemos 8.000 contadores inteligentes puestos que somos capaces de leerlo desde la misma oficina. No hace falta desplazarse hasta la vivienda. Hacemos un control diario. O sea, ese sistema lee diariamente el consumo, con lo cual nos permite averiguar si una persona consume 300 litros, por decir una cantidad diaria, pues si él detecta, el mismo programa detecta que un día consume 1.000, pues automáticamente lo notifica y se le notifica, se hace una inspección, se le notifica al abonado y se comprueba, bueno, pues a lo mejor le dice, señor, sí, mire usted que hoy he llenado la piscina, por decir algo, ¿no? O que tiene un vecino que ha hecho una cometida, bueno, ¿no? Y se ha enganchado. Exactamente, ¿no? Y digamos, todo el mundo sabe que más o menos todo el mundo sabe cuánto consume de agua mensualmente, las cantidades son muy parecidas, entonces pues efectivamente eso se refleja a diario en el contador inteligente y se puede controlar mucho más fácilmente. Este lunes hemos publicado una queja vecinal que le voy a comentar y además voy a leerlo directamente tal y como se lo he publicado en el periódico de este lunes. Y bueno, esa queja viene de los vecinos de la calle Doctora Soraya, que bueno, para los oyentes y para los espectadores que nos siguen a través del farodeceuta.es, pues bueno, la zona de Loma Colmenar son los edificios en los bloques blancos que hay junto al hospital universitario. Y bueno, pues estos vecinos, aunque había un vecino, un residente en concreto, que se erigía un poco como portavoz de todos los residentes en el bloque o en los bloques, este hombre aseguraba que están recibiendo facturas que oscilan de los 107 a los 200 euros por el suministro de agua. Dice que esas facturas incluyen el agua caliente. Y ahora me explica porque esto además generó incluso debate entre los compañeros, porque nosotros, será que porque no tenemos placas solares, pero desconocíamos que cobraban por un lado el agua fría, por otro lado el agua caliente. Por eso ahora me lo explica y también de cara a la audiencia, pues ellos también se enteran. Entonces decía que esas facturas incluían también el agua caliente, a pesar de que, como le comentaba, dicen ellos que tienen las placas solares pues desconectadas, inactivas, que no funcionan. Bien. Vamos, estos señores vinieron hace ya 10 meses a Censa, representado por una señora a la que yo personalmente atendí, como atiendo a muchísimos abonados. Vino una representación también de 4 o 5 vecinos y le expliqué la situación de su factura, de la factura personal de esta señora. Le expliqué lo que realmente consumía en su vivienda, que es consumo de agua fría. Y hoy en día, bueno, pues por el sistema de construcción de los edificios, que efectivamente se instalan placas solares para calentar el agua, pues el agua caliente es comunitaria, digamos, vale. No hay un suministro individualizado, sino que se calienta el agua y los diferentes vecinos, sean los que sean, cogen agua de la comunitaria. Entonces, Ascensa lo que controla es el agua que entra en el circuito de agua caliente general. Tal y como dice el reglamento, ese agua caliente se repercute, ese consumo de agua, que no es agua caliente, porque Ascensa lo que hace es suministra agua fría, luego la calienta el abonado. Ese consumo de agua se repercute proporcionalmente al consumo de agua fría que tiene cada vivienda, que lo dice así el reglamento. Entonces, pues vamos a hacer un edificio más pequeño. Si hay 5 viviendas y consumen entre todos 100 metros cúbicos, pues si consumen otros 100 metros cúbicos, pues si todos consumen 20, pues a todos se les aplicaría la misma cantidad. Va en función del consumo de agua fría que tenga cada vivienda. El mantenimiento de las placas solares no corresponde a Censa. Corresponden, o sea, yo no soy responsable de que su grifo de la cocina no funcione o gotee. Ascensa llega hasta donde llega, que es hasta el contador. De ahí para, digamos, hacia dentro del edificio, el abonado es responsable de lo suyo, de su instalación, sea dentro de su vivienda o sea dentro del edificio, que también es. Eso por un lado. Ahí tiene un consumo, que efectivamente yo le decía a esta señora
Y posteriormente, un mes después, que también vino otro señor, también se lo expliqué, que el consumo de agua caliente era un poco disparatado, pero que eso era algo que tenían que controlar ellos internamente, que Ascensa no podía entrar. Es más, técnicos de Ascensa fueron allí a revisar por si acaso había hicieron una inspección por si había algún tipo de avería. Independientemente del agua caliente, hay un tercer concepto que también se aplica según reglamento. Ascensa, digamos, monta un contador que se llama un contador totalizador, que lo que hace es que cuenta todo el agua que entra en el edificio. Es una simple regla. Si yo tengo un contador totalizador que me marca más cantidad de agua de la que me marcan los contadores individuales, ese agua también se pierde dentro del edificio, por lo tanto es responsabilidad del abonado, no es responsabilidad de Ascensa. El mantenimiento de cualquier edificio corresponde a su propietario. Ascensa no es propietario de ningún edificio, ni de las instalaciones que llevan el agua desde el contador totalizador hasta su vivienda. Eso corresponde al abonado. ¿Qué pasa? Pues esa diferencia también se le factura y se lo notificó a estos señores que efectivamente tenían una avería interior y que tenían que reparar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, tal y como está tarificada el agua, de 0 a 20 metros cúbicos tiene un precio, de 20 a 40 tiene otro, de 40 a partir de 40 tiene otro. Si el consumo de agua caliente está disparado y hay una pérdida importante que se repercute a su vez, la suma de esos tres siempre va a ser más de 40, con lo cual a lo mejor tienen 20 o 25 metros cúbicos que están pagando a más de 2 euros, porque se entiende, es la forma que tiene Ascensa de, entre comillas, castigar el consumo irresponsable. Sí, eso que comentaba antes de ese uso racionalizado del agua irresponsable. Efectivamente. Entonces, lo que tienen que, digamos, es un problema al que Ascensa les ha ayudado en todo lo que ha podido, pero realmente es un problema de la comunidad. Controlen el agua caliente o que pasa por el circuito de agua caliente, mantengan ustedes las placas solares, mantengan su instalación en condiciones y el consumo será acorde a lo que realmente corresponde a cada uno. Pues yo, si estos usuarios pues ahora mismo están escuchando la radio en COPE Ceuta, el 89.8 de su FM, o bien están viendo esta entrevista a través del farodeceuta.es, a través de Facebook, o bien más tarde la ven en YouTube, yo espero que con estas explicaciones se den por satisfechos. Yo le puedo comentar, digamos, este problema no ha pasado solamente en esta promoción, sino en algunos otros edificios y personalmente Ascensa ha ido, yo personalmente, junto con algún responsable del servicio de abonados, hemos ido a alguna que otra reunión de la comunidad y efectivamente tenían este desconocimiento. Y una vez que se le ha explicado, se ha entendido. El mantenimiento corresponde a su propietario, no a Ascensa. Ascensa es de todo, pero lo de esos señores no es nuestro. Le quería preguntar también porque cuando ponemos las cuñas aquí en la radio, en COPE, siempre aparece, ¿no?, lo de la ventanilla, es que no sé si la llaman ventanilla digital, ventanilla informática, ventanilla en internet, para que nos explique... La oficina virtual. Oficina virtual, exacto. Por si nos quiere comentar un poco el funcionamiento que está teniendo, si está satisfecho con los resultados. Satisfecho no estamos nunca. Vale. Satisfecho no estamos nunca. Tenemos nuestro departamento también de informática, que estamos día a día... digamos, incluso copiando, porque tenemos cierta colaboración con otras empresas y nos copiamos mutuamente. Entonces, bueno, pues próximamente, digamos, tendremos una aplicación en la que se podrá dar de alta. Hemos simplificado el poderse dar de alta en esa oficina virtual, simplemente con el nombre, el carnet de identidad del abonado y, bueno, algún dato, digamos, un poco más confidencial había que pedirle, que es el número del contrato y la fecha del contrato en el que se puede dar de alta. Es muy sencillo y a través de ahí pues puede controlar perfectamente todos sus trámites dentro de Ascensa. Y bueno, poco a poco pues efectivamente es una herramienta que
se está utilizando. Y hay muchos inscritos ya, que no sé si sería la palabra, hay mucha gente que se ha dado de alta. Bueno, sí, yo personalmente creo, ya te he dicho que satisfecho no, pero contento como va en el día a día. Se va gente que a lo mejor no está lo suficientemente informada, y una vez que va allí se le informa de tal posibilidad, y poco a poco pues se va haciendo uso de esa herramienta. ¿Y esos trámites que se podrían hacer a través de esa herramienta, cuáles serían? Lo digo de cara al oyente Todo, y al espectador. darse de baja, consultar la factura, cualquier tipo de cambio de domiciliación bancaria, incluso en la app pues será todavía más fácil, porque se tendrá incluso en el teléfono, ¿no? ¿Y la página donde La página web también estamos trabajando en mantener una página actualizada, comunicando, digamos, es un poco más, digamos, más destinada al funcionamiento de obras. Pues bueno, tenemos el perfil del contratante, pero también estamos trabajando para que sea una página web dinámica, que sea entretenida de ver, y que bueno, trabajando y como he dicho antes, pues sacando la experiencia de otras empresas y nos aprovechamos de ello, ¿no? Ya para finalizar, yo sé que esto es más cosa de la arena política y demás, le iba a preguntar por esa guerra del agua que siempre tiene el partido MDIC con ACEMSA, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo no creo que tenga una guerra, yo creo que hacen su trabajo. Yo agradecido de cualquier defecto que podamos tener, cualquier voz se escucha, y si nos equivocamos, porque todo el mundo se equivoca, pues nosotros siempre estamos abiertos a corregir cuando nos equivocamos. Y yo agradecido de que estén encima nuestra. De acuerdo. Lo digo porque siempre después de algún consejo de administración y tal, siempre hay alguna nota de prensa en la que, por ejemplo, el caso de los lectores de contadores, pues fue una de las últimas quejas que tuvo, los vigilantes de seguridad en la depuradora, si no recuerdo mal. Bueno, sí, eso es un poco, efectivamente, eso es digamos, nosotros tenemos una clasificación en cuanto a seguridad, y el Ministerio del Interior nos obliga a una serie de... Y bueno, por la administración a veces demasiado lenta, y bueno, pues efectivamente se tenía que haber hecho y bueno, en ello estamos, y de aquí a poco pues saldrá a licitación ya el contrato definitivo. Se tenía que haber hecho de otra forma, se agradece el tirón de orejas y rectificamos. Es lo más fácil. Juan, nos queda pues escasamente un minuto, por si a lo mejor hay algún asunto que quiera que se conozca y que yo, por las razones que sean, no le he preguntado. Bueno, nada, agradecer al abonado el uso que está haciendo de la cita previa, digamos, la nueva forma de trabajar que queremos imponer, y por supuesto que, como decía antes, buscamos siempre el mejorar. Estamos satisfechos con lo que hemos hecho, pero nos queda mucho camino por recorrer, y desde luego por ganas no van a ser. Vamos a tener todas las ganas del mundo para que el tema del suministro y el manejo del agua, digamos, sea lo mejor posible. Pues Juan Martín, gerente de ACEMSA, muchísimas gracias por haber estado aquí en la entrevista de COPE. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a despedir, porque a continuación viene la compañera Montse Taboada con su espacio La Mañana, y nada, a las 2:20 de nuevo estaremos con ustedes con el informativo de mediodía. Así que muy buenas tardes, y mañana volvemos aquí en el espacio de La Voz del Faro. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.